Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Este mundo hoy quiere bendiciones. El ser humano hoy quiere salud, quiere prosperidad. El ser humano hoy quiere todas esas cosas que el mundo pudiera ofrecer. Y lo cierto es que muchas personas prefieren las cosas que Dios puede dar que el compromiso genuino con ese Dios. Pero nosotros podemos dar gracias porque nuestra mayor bendición es que tenemos a Jesucristo. En medio de pandemia, en medio de todos los problemas, en medio de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero, nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque tengo la mayor bendición. La mayor bendición no es que tenga mi freezer lleno. La mayor bendición no es que tenga, ¿verdad?, todo el alimento en mi casa, o la ropa, o el vestido. La mayor bendición no es que tenga todas esas cosas. La mayor bendición es que tengo al Señor conmigo. Alguien puede decir amén. Por eso les invito a hacer esta oración al Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por el Mesías que fue sacrificado en aquella cruz para darnos vida y vida eterna. Nosotros te honramos. Nosotros alabamos tu nombre. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Y en esta hora, Señor, abrimos nuestros labios para bendecirte y para bendecir también tu pueblo. Gracias porque en Cristo ya somos bendecidos. Gracias porque en Cristo mi familia está bendecida. Gracias, Señor, porque en Cristo mi matrimonio está bendecido. Mis hijos están bendecidos en Cristo. Por eso te honramos, Padre. Por eso te bendecimos. Y por eso pedimos sobre tu iglesia una doble bendición en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga.
Decimos así sea, Padre, a tus promesas. Pero sabemos que no hay promesas si no hay obediencia. Las promesas son para los hijos. Las promesas son para tus hijos, Señor. Por eso en esta hora levantamos un clamor por nuestras vidas. Levantamos un clamor por nuestras familias, Señor. De que nos sirve salir airosos del coronavirus. De que nos sirve estar saludables. De que nos sirve tener de todo, Señor, y no tener tu bendición, tu presencia. Señor, nosotros honramos tu nombre. Nosotros te damos gracias porque no hay nadie como tú. Nosotros te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Levantamos, Señor, nuestras manos a ti diciéndote que toda la gloria es tuya, pidiendo que recibas tú toda la gloria. El mundo hoy quiere la gloria, Señor. Los gobernantes, las naciones quieren la gloria, pero nosotros sabemos que la gloria es tuya. Levantamos nuestras manos a ti en señal de oración, dándote gracias porque tú nos has dejado, dándote gracias porque tus promesas, Señor, nunca caen en tierra. Queremos levantar nuestras manos a ti y decirte, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Dios, porque si hoy estoy en pie, si hasta aquí he llegado, es porque tu presencia me ha sostenido, es porque tu gracia me ha abrazado. Por eso solo daré la gloria a Jesucristo, solo daremos la gloria a ti. Como dijeron los padres de la Reforma, soy de gloria, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque eres santo. Dale la gloria, Señor, a Dios estás. Donde quiera que estés en este momento, dile, Señor, toda la gloria, Señor.
Y algunos pudieran preguntar, bueno, si ya ustedes tienen la vacuna, entonces hay alegría. Pero qué bueno que nosotros podemos decir, mi alegría no está porque haya una vacuna, oramos por esa vacuna, pero mi alegría está porque Jesucristo cambió mi vida. Y dice amén. ¿Sabe? Uno antes de Jesucristo, puede ser que obtenga cosas materiales, puede ser que tenga muchas cosas, pero solo con Cristo el lamento se convierte en alegría. Solo con Cristo el dolor se convierte en esperanza. Solo con Cristo la muerte se convierte en salvación. Ay, dice amén. Nosotros podemos decir, ya yo cambié mi tristeza, porque mi vida no depende de las circunstancias. Mi vida depende del Rey de Reyes. Ay, glorifica a Dios de todo, sí. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado. Te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y has estado a nuestro lado. Gracias por Jesucristo
Jesucristo. No nos cansaremos de decir gracias por Jesucristo. Si no fuera por tu gracia, hoy yo estuviese perdido. Si no fuese por tu gracia, mi familia hoy estuviese destruida o no tuviese mi familia. Pero te damos gracias, Dios. Amén y amén. Le quisiera invitar a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. En esta mañana queremos hablar del tema maldiciones o bendiciones. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 y 2 hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán de la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofnis y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan.
maldiciones o bendiciones. Este mundo lo que desea, evidentemente, es las bendiciones. Este mundo incluso tiene una frase muy común que escuchamos sobre todo en las fechas especiales o final de año, donde la gente dice salud, salud, que es lo que hace falta. Salud y prosperidad, salud, dinero. Pero esas frases están bien lejos de lo que es la verdadera bendición. Cuando hablamos de bendiciones, una definición sencilla sería: ellas son los resultados de la obediencia a Dios, de tener la paz que Dios da, de tener la presencia de Dios contigo. Eso es bendición. ¿Qué es lo que es una maldición? La maldición, su definición correcta sería: es un castigo, es el juicio o la sentencia de Dios derramada sobre el desobediente y el no arrepentido. Pero ¿qué deseamos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros cuando vemos a nuestros hijos a la cara? Cuando nuestros hijos se van a la escuela o cuando se van a la cama. ¿Qué deseamos nosotros para los hijos? Todo padre desea lo mejor para su hijo. Toda esposa desea lo mejor para su esposo. Todo esposo quiere lo mejor para su mujer, para su esposa. ¿Sabe que cuando leemos el libro de Samuel, se nos va a hablar que este primer libro es llamado el libro de los contrastes? Tanto es así que cuando vemos el propósito del libro de Samuel, tiene un propósito histórico, y es que el pueblo necesita conocer su historia. Cuando alguien olvida su historia, está condenado a repetir los errores del pasado. Y este es uno de los propósitos de este maravilloso libro. El propósito político del libro de Samuel es, tomando en cuenta que el autor redactó esos libros después de la división del reino, quiere dejar claro que Judá era la fracción que seguía las pisadas de Dios, mientras Israel se desviaría por completo. Cuando hablamos del propósito teológico, la gran verdad de que rige todo el libro es: hay un rey que no falla, y no es ninguno de estos hombres, es Jehová de los ejércitos. Pero el propósito práctico del libro de Samuel es recordarnos que cuando hay obediencia y sumisión a Dios, hay bendición. Y cuando hay desobediencia y rebeldía a Dios, hay maldición, hay castigo. Te vuelvo a preguntar en esta mañana: ¿qué deseas? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres para tu hogar, para tus hijos? ¿Qué quieres para los hijos de tus hijos? Pero no espero una respuesta a eso, sino que analicemos. Y vamos a ver tres grandes contrastes en todo este pasaje que hemos leído. Los tres grandes contrastes que nos van a hablar a nosotros de las maldiciones y las bendiciones de Dios. El primer gran contraste que encontramos en el libro lo vamos a ver desde el verso 12 al 21, y es la desobediencia de la casa de Elí y la obediencia y bendición de la casa de Samuel. Cuando vamos a hablar de la desobediencia de la casa de Elí, es importante saber qué era un sacerdote. ¿Sabe? Si usted tiene definido el concepto de lo que es un sacerdote en el Antiguo Testamento, usted va a entender a mayor cabalidad lo que estaba ocurriendo en ese lugar. El sacerdote era alguien que tenía un ministerio triple. Ellos tenían que servir al Señor en el santuario y dedicarse a los sacrificios. Ellos tenían que dedicarse a la enseñanza de la ley al pueblo, y ellos tenían que consultar a Jehová para decirle las palabras de Dios al pueblo. Cuando se habla de un sacerdote, se describe que su vida era tan sagrada que incluso la palabra del Señor se dedica a darnos descripciones hasta de sus ropas, de cómo debía ser incluso hasta la ropa interior del sacerdote, cómo debía ser la ropa de aquel sumo sacerdote, que él no iba a presenciar el pueblo en la misma gloria del Señor si por su sangre no corría la línea de Leví. Era por descendencia. Pero ¿sabe lo más hermoso que tiene la idea de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Es que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un sumo sacerdote que no cometió pecado, un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Así que la idea de un sacerdote en el Antiguo Testamento se puede comprender hoy, como lo decía Martín Lutero, que fue una de sus tesis defendida, una de sus grandes batallas, como hay un sacerdocio universal.
Y por sacerdocio universal no se está hablando que todo el mundo es salvo, para nada. Lo que se está diciendo es que todos aquellos que hemos sido lavados y regenerados por la sangre del Cordero, ahora somos sacerdotes delante de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, somos un reino de sacerdotes, una nación santa, sacerdocio santo. Y los encargados de llevar a cabo ese ministerio, miren cuál es la descripción en el versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos, primera característica. Segunda característica, no tenían conocimiento de Jehová. El término hombres impíos, aquí se está haciendo un contraste, pues todos sabemos que cuando se dice los hijos de Eli, mire, en el idioma antiguo se pronuncia los Bene Eli, los hijos de Eli, pero el nombre Eli lo que da como significado es Jehová es exaltado. Así que cuando alguien decía, ¿dónde están los hijos de Eli?, lo que se entendía era, ¿dónde están los hijos del Jehová exaltado? Del único Dios, el que no tiene comparación con ninguno de los dioses paganos, ni de los egipcios, ni de los amorreos. ¿Dónde están los hijos del Dios exaltado? Dice la palabra que los hijos del Dios exaltado en realidad eran hombres impíos. Y en el original hebreo, el término que se usa para hombres impíos es los Bene Belial, que más certera la idea sería hijos de Belial. Claro que la Reina Valera toma esa idea y dice, ellos son hombres impíos, pero traducciones antiguas dicen, estos hijos de Eli, estos hijos del Dios exaltado, en realidad son unos hijos de Belial. Y si vemos la teología bíblica sobre Belial, cómo se usa incluso en el Nuevo Testamento y es comparado, ¿verdad?, con el término impío. Hermano, lo increíble de esto es que Ovnis y Finés, ellos además de ser santos en su ministerio, incluso sus nombres, ¿verdad?, el nombre de su familia, la idea de su linaje, eran algo sagrado, pero eran hombres impíos. Ay, hermanos, a veces pensamos que por llevar años en la iglesia ya tenemos crédito con el Señor. A veces pensamos que por ser pastores, que por ser líderes, que por ser misioneros, tenemos créditos con el Señor. Este texto demuestra que se podía ser la persona más preparada teológicamente, espiritualmente, sobre el pueblo y aún así ser un hijo del mismo demonio. Lo segundo que se dice de estos muchachos es que no tenían conocimiento de Jehová. Aquí la palabra conocimiento es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa para hablar de un conocimiento íntimo. Incluso cuando dice que Adán conoció a Eva, esa es la palabra que se usa, yadá. Así que cuando dice que esos jóvenes no tenían conocimiento de Dios, no está diciendo que ellos no dominaban, ¿verdad?, las leyes al pueblo, los sacrificios. No es ese el conocimiento. Lo que está diciendo el texto es que esos jóvenes que eran sacerdotes, ellos no tenían una relación íntima con Dios. Así hay mucha gente hoy. En estos tiempos donde, gracias al Señor, las redes sociales se están usando para llevar la palabra, hay muchos que se paran a hablar de la palabra, e incluso a cantar la palabra, a dar falsas profecías de la palabra, y su manifestación es una, pero su Dios no es Jehová de los ejércitos. Son hijos del mismo demonio por lo que profesan y cómo contradicen las verdades de Dios. Así que esos jóvenes, además de ser hijos de Satanás o hijos de la impiedad, ellos también, dice el texto, no conocían al Señor. Y usted dice, pastor, ¿cómo es posible que ellos sean sacerdotes y no conozcan al Señor? Si ese es su trabajo. Su trabajo es conocer a Dios, conocer al pueblo y llevar las verdades de Dios al pueblo. Y cuando el pueblo peca, traer los pecados del pueblo ante Dios. ¿Cómo que esta gente no conoce a Dios? Así hay mucha gente hoy. Hay mucha gente que canta de Dios pero no tiene a Dios. Vea los videos musicales hoy cristianos. Muchos que dicen que son cristianos, que aman a Dios y tienen vidas inmorales. ¿Cuántas congregaciones, ministros hoy, que dicen que aman a Dios y al cabo del tiempo se descubre que tienen vidas inmorales? ¿Cuál era el pecado de los hijos de Eli? Lo vemos en los versos del 3 al 17. Primero, ellos estaban violando las ofrendas del pueblo. Claro, si ellos no conocen a Dios, si ellos no tienen el temor de Dios, lo que reina su vida es la desobediencia. Y si hay desobediencia,
¿qué es lo que va a marcar su vida? Era indignante lo que ellos hacían. Cuando alguien quería presentar un sacrificio de ofrenda pacífica, la ofrenda era traída en primera instancia al sacerdote. Miren, alguien le había fallado a Dios por cualquier causa, y por la ley él tenía que venir al sacerdote. Dios le decía: ve al sacerdote y ofrece este tipo de sacrificio. Y esa persona que le había fallado a Dios, que estaba mal y arrepentido, decía, buscaba el animal. Si era pobre, buscaba de acuerdo a su recurso. Venía el sacerdote, y aquel que tenía que administrar el perdón de Dios de parte del Altísimo no conocía al Altísimo. Qué triste realidad, hermano. Pero la desobediencia es ese pecado que te involucra de tal manera en un oficio que te olvidas de quién o a quién estás sirviendo. Cuando el texto nos dice que la gente traía, incluso ellos no querían ni la parte que le tocaba a los sacerdotes, que estaba declarado que era el pecho y la espaldilla, ni el tiempo en que ellos debían tomar la carne. Fíjense, de ese sacrificio ellos sí podían tomar, pero era una parte específica y en un momento específico. Ellos llegaban y decían: dame esta parte que es la que me gusta. Como si tuvieran una casilla, como decimos aquí los cubanos. No, dame esa parte que es la parte que me gusta a mí. Y dice que cuando la persona le decía: oye, espera a que pase por el procedimiento que Dios estableció, le decía: ¿me lo das o lo tomo por la fuerza? El sacerdote no era un filisteo, era el sacerdote. Aquella persona venía arrepentida, traía su cordero o traía sus palominos, traía su sacrificio, y cuando lo ponían al altar, el sacerdote decía: esto es lo que me gusta a mí, esto me lo... Pero sacerdote, la ley, el Señor, lo tomo por la fuerza. ¿A dónde llega la maldad en el corazón humano? Dice la palabra que este pecado era muy grande porque ellos menospreciaban las ofrendas de Dios. Mire cuál es el acontecimiento. Ellos son hijos del impío, hijos de Belial. Ellos no conocen a Dios. ¿Qué es lo que viene a continuación? Ellos desprecian las cosas de Dios. La idea de menospreciar significa injuriar, despreciar. Ellos rechazan. Esto aclara que la postura de los jóvenes no era sencillamente un desprecio deliberado, sino que ellos estaban dando la espalda a Dios. Pero sabe que cuando nosotros buscamos en la Escritura, nos damos cuenta que hay otros hijos de sacerdotes que hicieron lo mismo. Tenemos a Nadab y a Abiú. ¿Recuerda? Ellos tuvieron el privilegio de llegarse a Jehová, los hijos de Aarón, sobre el Sinaí. Más tarde fueron consagrados al sacerdocio, pero ellos no ofrecieron el fuego como Dios lo había establecido. Cuando el texto dice que ofrecieron un fuego extraño, fueron castigados por Dios por no haber tenido el debido respeto a esas cosas santas, habiendo quemado el incienso con fuego común, desoyendo las prescripciones de usar el fuego del altar del holocausto. Miren, cuando Dios habla de sus cosas, Dios no pone especificidades, porque tú estás haciendo algo sagrado. Por eso es que uno no puede decir: no, pastor, yo quiero vivir la vida a mi manera. No, tú puedes vivir a tu manera, pero a tu manera vas al lago de fuego y azufre. Si tú quieres agradar a Dios, es a la manera de Dios. ¿Cuántos cristianismos falsos andan por ahí que dicen: no importa el Dios que tú creas, Dios te ama igual, no importa cómo tú vivas, Dios lo que mira es tu corazón? Pero tu corazón es el sentido de todo lo que eres y se refleja en lo que haces. Nadab y Abiú fueron de estos líderes que estaban corruptos y terminó con muerte su vida. Joel y Abías. Cuando mencionamos estos dos nombres, son menos conocidos, pero son los propios hijos de Samuel, que más adelante dice la palabra que ellos no anduvieron en los caminos de su padre y se volvieron tras la avaricia. Pero tenemos falsos profetas en el Antiguo Testamento, los hombres encargados de dar la palabra del Señor, los hombres encargados de decir: Jehová te dice esto. Muchos de ellos estaban perdidos. Y si vamos a los sacerdotes del tiempo de Jesús, cuando vemos la vida de estos hombres, podemos percatarnos que el temor a Dios no es algo que tú aprendes en una escuela. El temor a Dios es el resultado de rendirte a Él, de dejar que su Espíritu obre en ti, de dejar lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú quieres hacer a un lado y decirle: Señor, yo quiero agradarte. Mientras más se te da, mientras más tiempo llevas en el Evangelio, más responsable eres de lo que haces.
Así que por un lado vemos la casa de Elí destruyéndose, pero miren por otra parte, de los versos 18 al 21, que este es el primer contraste, vemos la obediencia y la bendición en la casa de Samuel. Mire cómo el texto utiliza 2 versículos para decir lo siguiente: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Hay algo que se llama en la interpretación bíblica, es la intención del autor. Sobre todo esto pasa en pasajes narrativos, pasajes como estos que están narrando una historia. En ocasiones vamos a ver que la intención del autor en el contenido que usa es muy importante. ¿Por qué razón? Usted se va a percatar en todo este texto que cuando el Señor está hablando o describiendo la casa de Elí, usa mucho contenido. Y cuando se habla de la casa de Samuel, que es el positivo en esta historia, usa breve contenido. ¿Cuál es el propósito o la intención? Demostrar que aunque hay hombres impíos, perversos, y describe con detalle lo que están haciendo, solo necesitas una frase para decir, pero hay un remanente. Solo necesitas una frase para decir, pero a pesar de que hayan hombres infieles, a pesar de que hayan mercaderes del evangelio, ladrones de las verdades de Dios, hay gente fiel. Y mire cómo dice que Samuel ministraba. Todavía era un pequeñuelo, todavía era un muchacho, y ya llevaba un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Era una pequeña vestidura sacerdotal. Recuerden que esa madre, pidiéndole a Dios en agonía por un hijo, porque no lo podía tener, el Señor la bendijo y ella dijo: si tú me lo das, yo te lo doy. Ese es el ejemplo de una madre agradecida, de alguien que no solo pide a Dios, sino que sabe dar gracias. ¿Has dado tu gracia por todas las cosas que Dios te ha dado? O simplemente este año y el año que pasó te has detenido a decir lo que has perdido, te has detenido a pensar todo lo que has perdido por consecuencias del COVID. Pero esta madre que había traído al Señor su hijo, dice que ella venía con su marido cada año a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta madre no se olvidó del Dios de las bendiciones, sino que cada año, como era costumbre de que, según la ley, ellos debían venir a la presencia del Señor en las fiestas sagradas, y ella seguía sirviendo al Señor. Así que aunque Samuel era pequeño, estaba en la casa de Dios obedeciendo a Dios. La familia del Señor estaba siendo fiel y continuaba en su servicio. Y mira lo que dice el verso 20 y 21, para que veamos la bendición en la obediencia de esta familia. Y Elí bendijo a Elcana. Ojo, subraye esto en su mente o en su Biblia. Elí bendijo a Elcana. El sacerdote desenfocado, aún así, fluyó la bendición por medio de su ministerio a esta mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Miren, es cierto que cuando leemos esto y lo leemos así de carretilla, lo leemos rápido, no nos percatamos de lo que está ocurriendo. Aquí hay mujeres, y usted sabe que este proceso de salir embarazada y parir, eso no es como acabamos de leer ese versículo que se fue en 5 segundos. Piensa por un momento la vida de Ana. Ana viene al Señor, Ana está llorando, Ana está pidiendo. El sacerdote piensa que está borracha. Le dice: mujer, acaba de digerir tu vino, acaba de pasar esa borrachera. No, Señor, yo no estoy borracha, yo estoy atribulada de espíritu y le estoy pidiendo a Jehová un hijo. Al año siguiente, ella viene con su hijo, ¿verdad? Cuando lo desteta, lo trae a la presencia. Pero dice que ya Samuel creciendo, no sabemos en qué momento específico, pero ellos vienen de nuevo. Elí la bendice, o Elí, no, el Dios de Elí bendice a esa mujer. Y piensa un momento en Ana, la estéril, la que tuvo un hijo y se lo doy a Jehová. Ella regresa a su casa, pasa el primer mes y no llega a la regla. Pensemos que Ana era de las más regulares. Pasa el segundo mes, ¿qué está pasando? Ya tiene una experiencia de un paritorio, Samuel. Y cuando ya tiene 6 meses, ya Ana tiene entonces su pipa. Y dice: Jehová me ha bendecido otra vez para ese niño. Y ese suceso pierde en el segundo mes la regla, o el primer mes la regla. Vuelve a los meses siguientes a tener otra pipa para otro niño. Y así 5 veces. 5 veces
claro que si lo leemos así rápido, se nos va esa idea. Que el Señor dice, el Señor visitó. Me encanta esa palabra hebrea, visitó, porque es pacat, que da la idea, el Señor asistió, el Señor atendió a Ana. Hay mucha gente que le encanta que le lleguen visitas a su casa, no en este tiempo de COVID, porque la gente prefiere que no vayan visitas a su casa. O si van, parece muchas casas de los cristianos hoy, y no estoy diciendo que esté mal, las medidas, zona roja, no, quítate los zapatos, a ver, ¿has tenido todos en estos días? ¿Has tenido bien? Y toma las medidas. Pero qué maravilloso que fue Jehová el que visitó a Ana. Y en esa visita dice la escritura que trajo bendición. Mire cómo dice el verso 21 al final. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La Biblia textual resume esta idea de esta manera. En tanto el joven Samuel era engrandecido delante de Adonai, o delante del Señor. Así que vemos por un lado una familia perdida en desobediencia, pero vemos por otro lado una familia que está buscando del Señor y está comenzando, ¿verdad?, a manifestarse todas esas bendiciones a la obediencia. La obediencia a Dios no es algo sencillo. Es el proceso de atravesar un enorme bautismo de agonía y salir siendo fieles a Dios y puros en cuanto a su palabra. Quiero repetir esta idea. La obediencia a Dios no es algo sencillo. Es el proceso de atravesar un enorme bautismo de agonía y salir siendo fieles a Dios y puros en cuanto a su palabra. Tenemos en la Biblia a José. Por cuestiones de tiempo no lo hablaremos, pero José es vendido por sus hermanos, huye de la esposa de Potifar, es llevado a la prisión y termina siendo el segundo en Egipto. Dios premió la fidelidad de José. Daniel es vendido con sus hermanos. Posiblemente todos estos jóvenes hubiesen pasado por el término de la castración o de volverlos eunucos. Es muy probable que haya ocurrido en ellos. Ellos llegan a Babilonia, están lejos de su Dios o de las raíces de su Dios. Pero aún así Daniel propuso no contaminarse y Dios premió la fidelidad de Daniel. Las bendiciones de Dios, hermanos, son para aquellos fieles. Dice la palabra del Señor, estas cosas he hablado en Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchas personas quieren simplemente beneficios y no quieren compromiso. Muchas personas quieren los resultados de la relación con Dios, pero no quieren relación con Dios. Veamos en segundo lugar el gran contraste que encontramos en los versos 22 al 26. Más desobediencia de la casa de Elí y más obediencia y bendición de la casa de Samuel. En los versos del 22 al 26, solo leo el 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Si por si fuera poco que estos hombres no conocían a Dios y estaban pisoteando, estaban menospreciando las ofrendas de Dios, ahora se está añadiendo un pecado tan o peor como el que ellos ya estaban realizando. Y es que estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas con las mujeres que voluntariamente cuidaban el tabernáculo, con las mujeres que cuidaban la casa de Dios. Hermanos, escuche esto. Si hubiese sido uno de los israelitas el que estaba haciendo esto, juicio vendría sobre ellos. Y posiblemente en ocasiones la gente no se hubiese enterado. Pero eran los hijos del sacerdote, eran los líderes del pueblo los que estaban pecando delante del pueblo. Y escuchen, y haciendo pecar al pueblo. Porque si el líder está mal, si el responsable de la familia, si el responsable de guiar al pueblo está mal, ¿qué quedará para la nación? ¿Qué quedará para el resto de la casa? Y vamos a ver que Elí tiene una mala corrección hacia sus hijos. Dice el verso 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Escucha estas palabras del sacerdote. Elí, ¿cómo tú vas a decir que no es buena fama? Elí, ¿cómo tú vas a decir que eso no es bueno? Y le vas a decir que no lo haga porque el que afrenta a los hombres le pasa esto, pero el que afrenta a Dios recibe... Elí, esa no es la corrección. Hay momentos en que nosotros, cuando actuamos frente al pecado de otros, somos tan recios, pero cuando vemos el pecado de nuestros hijos o el pecado de nuestra familia, nos hacemos lo de la vista gorda. Eso era exactamente lo que estaba haciendo Elí.
Eso era exactamente lo que estaba haciendo Elí con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio 21:18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de esta ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Mire, cuando usted lee esto como que da un infarto a uno. Yo creo que esta es una de esas leyes preventivas. ¿Por qué creo que es una de esas leyes preventivas? No tenemos al menos una evidencia escritural en que alguno haya tomado a su hijo y lo haya llevado a apedrear. Sí tenemos algunos que apedrearon por blasfemar el hijo del egipcio, aquel que aparece en el Antiguo Testamento, pero no tenemos así mucha evidencia de que eso era algo normal. En Israel todos los días decían: bueno, hoy van a apedrear al hijo de qué? No, al hijo de Juan Carlos, tráelo, que es rebelde y contumaz. Póngalo ahí arriba, vamos, piedra para él. Yo creo que esta es una de esas medidas preventivas donde cada padre enseñaba a su hijo: mira, si tú desobedecieres y no obedecieres mi voz, y tú te rebelares, y tú fueres contumaz, y tú fueres obstinado y rebelde, a mi enseñanza estás siendo obstinado y rebelde a la enseñanza de Dios. Y si eso ocurre y no te arrepientes, lo que yo voy a hacer por la palabra, hermano, nosotros somos padres. Es increíble lo que estaba ocurriendo con la familia de Elí. Y Elí dice: no, hijos míos, no lo hagan. Nosotros sabemos que es una mala corrección porque él está violando este texto, que este texto era para los hijos de Israel. Imagínense, para los hijos del sacerdote de Israel. Y además, 1 Samuel 3:13 dice, cuando Dios está juzgando el acto de ellos, dice al profeta: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eso es Dios hablando más adelante de Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Significa que esa corrección o aparente corrección que está dando no es la que Dios quiere. Hermanos, la desobediencia nos lleva a más desobediencia. Y porque sean nuestros hijos y porque sean los de nuestra casa, tenemos que ser igual de justos, o tenemos que aplicar igual la justicia de Dios que nos ha puesto a nosotros, porque es lo que demanda la santidad. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Elí prefirió ser más padre que sacerdote. ¿Cuál es nuestra decisión hoy? ¿Ser más ciudadano que hijo de Dios? ¿Ser más padre que hijo de Dios? ¿Ser más esposo que hijo de Dios? No, yo soy buen esposo, soy buen ciudadano, soy buen padre, soy buen hombre de casa, hombre de familia, soy buen hombre de trabajo, porque soy más hijo de Dios cada día, me entrego a Él cada día. Mientras más el hombre se acerca a Dios, más recibe sus bendiciones, más muestra los frutos genuinos. Y por otra parte, veamos una vez más el contraste. El segundo contraste que se encuentra solo ahora un versículo. Si antes fueron dos, ahora un solo versículo va a hablar de la obediencia y bendición de la casa de Samuel. Dice el verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es como la historia que usted está viendo una película terrible y está diciendo: mira lo que va a venir y lo que va a pasar y mira cómo está la situación, todo lo que está ocurriendo. Y de pronto el narrador dice: sí, pero todavía Dios tiene una gente que sigue peleando. Y sigue con la otra narración. Una vez más, hermano, dice la escritura que Samuel iba creciendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y dice el texto: era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hay gente que piensa o dice: no, a mí no me importa lo que los hombres digan. Sí, es cierto. Pero cuando a ti te importa lo que Dios dice, a ti te tiene que importar que lo que los hombres, cuando hablen mal de ti, si es mentira, es cierto que no importa, porque Dios convierte las mentiras que hablan de nosotros en bendición. Pero si lo que están hablando de ti es verdad, entonces sí te tiene que importar, porque están hablando mal del Dios que te rescató. La Biblia textual aquí también, me encanta esa frase, porque la Biblia textual toma esa idea. Dice: el joven Samuel era engrandecido. ¿Engrandecido por quién? Dios engrandece a sus hijos. Alguien dice amén. El problema es cuando los hijos quieren ser grandes sin Dios. Y eso es arrogancia, eso es vanagloria. Pero dice que Dios estaba engrandeciendo al pueblo. El llamado a la santidad, como dice 1 Pedro 1:14 en adelante: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo todos vosotros en toda vuestra manera de vivir.
Al igual que con Samuel, Dios desea que nosotros le seamos fieles y que crezcamos en sus verdades. Hermanos, Dios nos ha llamado a la obediencia. Y quiero terminar con el tercer y último contraste. Maldición de Dios sobre la casa de Elí y bendición de Dios sobre la casa de Samuel. El verso 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre toda la tribu de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Saben lo que Dios está haciendo ahora? Dios está llamando a un hombre. Miren, increíblemente, el hombre más conocido en Israel es Elí, y no conoce a Dios. Y el profeta que está hablando aquí, no sabemos quién es. No sabemos si fue uno de los profetas que se menciona más adelante, pero era un profeta anónimo. No era conocido por los hombres, pero era el profeta conocido de Dios con el mensaje de Dios. El contraste que se muestra es que puede ser la persona más renombrada y reconocida, que si no tiene a Dios, no es nadie delante de él. Pero puede ser un anónimo, alguien que la gente no conoce o recordará su nombre, pero si viene de parte de Dios, es porque viene de la presencia de Dios, y eso es lo que Dios busca hoy. Dios no busca tanto estrellato, tanto que nos conozcan. Lo que Dios quiere de su iglesia es que seamos santos. Aunque no escribamos 100 libros, aunque nadie nos recuerde de aquí a 10 años, pero que en la presencia de Dios mi nombre esté como alguien que vivió tratando de agradarle con toda su fuerza y sostenido de su mano. Cuando viene el profeta, lo primero que hace el profeta es recordarle a Elí quién es él. ¿Se da cuenta qué es lo que dicen estos primeros versículos? ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, yo creo que tú te olvidaste que tú eres mi sacerdote. Yo creo que tú te olvidaste que yo escogí a tu familia. Elí fue escogido en su familia, en Aarón, en la tribu de Leví. Este hombre fue escogido, sus hijos. Y el Señor le está diciendo: te olvidaste el propósito de tu ministerio. ¿Cuántos cristianos comienzan en los caminos del Señor? ¿O cuántos creyentes, líderes, comienzan los caminos del Señor? Y hay momentos en que se desvían de tal manera. Lo hemos visto en el mundo artístico. ¿Cuántos cantantes cristianos que sus canciones hace 10, 15 años atrás nos llevaban a la misma presencia de Dios? Y hoy están cantando cada cosa que si tú cierras los ojos y no te dicen su nombre, tú no puedes diferenciar si es una música del diablo o si es una música que ministra la gloria de Dios. Lo segundo que el Señor le dice a Elí por medio del profeta es una pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, mire lo que dice Dios, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí también se estaba comiendo la carne que sus hijos le robaban a los hebreos en su casa. Elí no solo estaba mal educando a sus hijos o corrigiéndolos, sino que él estaba beneficiándose del pecado de sus hijos. Él era tan pecador como sus hijos. Hermanos, la desobediencia destruye nuestras vidas. Cristiano, la desobediencia destruye tu vida. Y el Señor dice: ¿por qué han pisoteado mis ofrendas? Que sea Dios mismo quien les refiere esas palabras a Elí. ¿Por qué pisotearon lo que yo dije que era santo? ¿Por qué pisotearon lo que yo dije que era sagrado? Hermanos, tengamos cuidado. Ten cuidado de esa relación que tienes y tú sabes que te está llevando a desagradar a Dios. Ten cuidado eso que estás mirando o eso que estás consultando en el internet, que sabes que te va a llevar a desagradar a Dios. Tengamos cuidado, hermano. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces nosotros vemos a alguien que está mal y decimos: pero Dios no hace nada. Escucha, la bendición de un cristiano no es que tenga salud. Yo conozco cristianos santos y fieles y que han muerto de cáncer fulminante. La bendición de un cristiano no es que tenga una familia hasta la quinta, sexta generación y todos están vivos y están bien. Esa no es la bendición.
Conozco familias santas que han buscado a Dios y han visto accidentes, han visto muerte, incluso han enfrentado la triste noticia de divorcio. Lo he visto. La bendición no es que tengas beneficios materiales y que digas: Señor, gracias porque no tengo necesidad de nada. El sinónimo de la bendición no es lo que hay a tu alrededor, sino es dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón. Yo puedo tener la bendición de Dios y puedo estar llorando. Puedo tener la bendición de Dios y puedo estar diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si tú ves a Job, el pecado más grande que ocurrió en los amigos de Job es que ellos ignoraban lo que estaba haciendo Dios. Por eso es que dan consejos terribles. Tú estás así, tú estás mal, tú has hecho esto, pero te lo ganaste. Debería venir más sobre ti por rebelde, por obstinado. Los 4 amigos, la mujer, y en los cielos había una batalla. Y dice el texto que Job retuvo su integridad. Ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, es algo de toda la vida. Alguien dijo que mantener un testimonio cristiano te llevará hasta que mueras, pero destruirlo te llevará un segundo, una mala decisión. Y volverlo a levantar, gloria a Dios, que Él vuelve a restaurar los corazones. Gloria a Dios que aunque hay problemas, aunque haya pecado en nuestras vidas y haya arrepentimiento, Él vuelve a levantar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa del desobediente? Mira lo que dice Dios para Elí. En los versículos siguientes, del 30 al 34, hay 3 ideas que quiero recalcar, que dice: no habrá anciano en tu casa, en ningún tiempo va a haber anciano, y morirán en la edad viril. Y la señal es que tus 2 hijos, Ofnis y Finés, van los 2 a morir en un día. La idea de que no hay anciano en la casa de Israel es una idea que en el oriente eso es algo fatal. Que ningún hijo va a llegar a la adultez. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a nuestros hijos pequeños y le vemos a la cara y hacemos nuestra oración por ellos, yo creo que todo padre pasa por esa experiencia, donde todo padre dice: cuando sea todo un hombre, cuando sea toda una mujer, ¿cómo será? Cuando sea un anciano, ¿cómo será? Cuando ya yo no esté, ¿cómo va a ser ella? El Señor le está diciendo a Elí: no vas a ver ninguno de tu casa que morirá de anciano, no lo vas a ver. Y el que quede será para añadir dolor a tu vida. Evidentemente, Elí no iba a estar vivo cuando sus generaciones recibieran todas estas cosas. Pero si leemos más adelante, en 1 Samuel 4:11 dice que Ofnis y Finés, los 2 murieron en un día cuando salen en busca del arca del pueblo. Dicen en 1 Samuel 22:18 que Saúl mató a los sacerdotes en Nob. Recuerda, buscando a David, Saúl mató a aquellos sacerdotes que eran de la familia de Elí. Pero dice más adelante, en 1 de Reyes, ¿verdad? 2:27, que Salomón privó a Abiatar de ser el sacerdote del Señor. Abiatar, que venía de la genealogía de Elí, era el sacerdote, y Salomón lo privó del sacerdocio. Se estaba cumpliendo cada una de las sentencias. Y quizás usted dice: pastor, ¿y qué pasa si yo me arrepiento? Cuando alguien se arrepiente, evidentemente, hermanos, en la cruz hay perdón para todo pecado. El problema es que las consecuencias muchas veces nos persiguen. David se arrepintió de todo corazón, pero las consecuencias de su pecado le atraparon. Su familia, todo lo que ocurrió. La palabra del Señor nos dice que el Señor está irado contra el impío. Salmo 5:5, Salmo 7:11. Dios castiga a los que desobedecen. Aquellos que no se arrepienten son castigados por Dios. Y termino con el último contraste, con la bendición de Dios sobre la casa de Samuel, en los versos 35-36. Dice el verso 35: pero yo me suscitaré un sacerdote fiel. Escuche, está hablando el dueño del universo. Que un hombre, que una familia, que una genealogía esté mal, no significa que Dios dejará de ser Dios. Como mucha gente hoy, cuando ve a un cristiano que falla, dice: todos los cristianos son iguales, todas las iglesias son iguales. No, aunque haya gente infiel, hay un remanente que busca del Santísimo. Alguien dice amén.
Hay esperanza para aquel que se pone sus manos y dice: aunque otros le fallen, aunque otros le nieguen, voy a santificar tu nombre. Lo que el Señor dice: yo voy a levantar un sacerdote fiel. Tú has negado lo que yo dije, tú has negado tu ministerio, pero yo voy a levantar, dice el texto, uno que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo lo voy a edificar una casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Algunos creen que ese sacerdote era Samuel, otros creen que era Sadoc, que se levanta en el tiempo de Salomón. Pero evidentemente esa profecía se está cumpliendo totalmente en Jesucristo, el sacerdote que nunca pasará, el sacerdote que nunca fallará, el sacerdote que todos aquellos que estemos en su presencia, buscando de Él y rendidos a Él, tenemos seguridad de la casa firme. Alguien dice: gloria a Dios. Pero el verso 36 termina diciendo una frase, recordándole una vez más a Elí lo que iba a ocurrir. Y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Escucha, aunque Dios maldice la casa de Elí por su pecado, aún así la misericordia del Señor no se apartó completamente de él. Dice: pero aún así los que queden podrán venir, aunque sea como mendigos, pero podrán estar ahí, hermano. La misericordia de Dios es más grande que nuestras malas decisiones. Alguien dice amén. La Biblia entera nos demuestra que Dios es soberano y que siempre habrá un remanente cuando todos le nieguen, le rechacen o le maldigan. Siempre habrá un hombre que diga: Señor, quiero serte fiel. Siempre habrá una mujer que diga: Señor, quiero serte fiel. Así que en estos tres grandes contrastes, el primero vimos la desobediencia de la casa de Elí y la bendición de la casa de Samuel. En el segundo vimos más desobediencia de la casa de Elí y más obediencia y bendición de la casa de Samuel. Y en el tercer y último contraste vimos la maldición de Dios sobre la casa de Elí por desobedecer y la bendición de Dios sobre la casa de Samuel. ¿Qué deseas para tu vida? Te vuelvo a preguntar. ¿Qué deseas para tu iglesia, para tu nación, para tu familia? Vamos a orar al Rey de Reyes. Señor, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Has hablado de nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica. Queremos ser como ese Samuel que se rindió a ti. No queremos ser como Elí o sus hijos, Señor. Nosotros en ocasiones hemos fallado o fallamos, pero ayúdanos, Dios, a ser obedientes a ti. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos y te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a terminar cantando este momento al Rey de Reyes. Los hijos de Elí desprecian tu casa, dándose lo que es santo, y a ti ignorando, pero ven a mi pueblo, muéstrame tu gloria, tu gloria. Tu voz yo quiero oír.
Gracias por tu amor. Rogamos que tu bendición sea en nuestras vidas. Si alguien que nos está mirando, escuchando, no te conoce, rogamos que tu Espíritu Santo sea con él o ella y confronte, Señor, su vida y pueda haber arrepentimiento y fe para salvación. Y aquellos que nos están escuchando, mirando, rogamos, Señor, aquellos que somos tus hijos, rogamos que nos sigas dando fuerzas, que tu Espíritu nos siga fortaleciendo como nos dices en tu palabra, llenando como nos dices en tu palabra. Pues queremos ser obedientes, Señor, pero no queremos ser obedientes para que nos bendigas. Queremos ser obedientes para que te sonrías en nosotros, para que puedas sonreírte, para que puedas agradarte en nosotros. Queremos serte fieles, Señor. Perdona nuestros pecados. Si alguien te ha fallado, si alguien en este momento está siendo confrontado por el Espíritu, perdón, rogamos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nosotros te alabamos y te bendecimos porque tú eres Dios. Y gracias, oh Dios, porque tú has sido fiel. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Es nuestro deseo que el Señor siga bendiciendo su vida hoy y siempre.